Gestión del riesgo. En esta última sesión del curso vamos a definir el riesgo y vamos a ver cómo podemos gestionar el riesgo de tipo de interés, el riesgo de tipo de cambio y el riesgo de renta variable. Vamos a utilizar una definición comúnmente extendida sobre riesgo, que es la existencia de una elevada fluctuación de la rentabilidad de un activo frente a su rentabilidad esperada. Básicamente porque no hay un acuerdo generalizado sobre lo que es riesgo, dado que es un concepto individual. Igualmente, nos vamos a centrar, a pesar de que existen varios tipos de riesgo, nos vamos a centrar solamente en el riesgo de mercado y lo definiremos como la probabilidad de movimientos desfavorables en el precio del activo que nos provoquen pérdidas. Estos son los distintos tipos de riesgo que existen. Y dado que lo que vamos a tratar de gestionar es el riesgo, lo que vamos a llevar a cabo es una cobertura que ha de pasar por diferentes fases. La primera es identificar nuestra posición o nuestra exposición al riesgo. Es decir, si estamos largos y nuestro riesgo es caídas en el precio del activo, o si estamos cortos y nuestro riesgo es subidas en el precio del activo. Esto va a ser la posición de cobertura que utilizaremos. Y aquí tenemos diferentes ejemplos de posiciones largas y cortas en cuestión de diferentes agentes. Vamos a empezar por gestionar el riesgo de tipo de interés. El riesgo de tipo de interés lo gestionaremos a través de tres productos. Un forward futuro a corto plazo, el FRA, un forward futuro a largo plazo, el Interest Rate Swap o IRS o Swap, y las opciones. ¿Qué es un FRA? Básicamente, un FRA es un contrato sobre un tipo de interés futuro, es decir, es un Forward Rate Agreement. El principal o nocional es teórico y supone la obligación de tomar o prestar, es decir, financiarse a un tipo pactado en la fecha de hoy. Ese tipo lo llamaremos tipo FRA. El comprador de un FRA se protegerá o tratará de beneficiarse de expectativas alcistas de los tipos, mientras que el vendedor de un FRA se protegerá o tratará de beneficiarse de posiciones bajistas en los tipos de interés. Este es el esquema de un FRA. Hoy contratamos el producto. Este es el periodo de incertidumbre o de cobertura. Y este es el periodo durante el cual deberíamos de realizar el teórico depósito. El IRS es un contrato OTC en donde dos contrapartidas van a permutar sus tipos de financiación o de inversión. Es decir, cambiaremos un tipo variable por un tipo fijo o cambiaremos un tipo variable por otro tipo variable, pero con distinta periodicidad. Así hablaremos de comprar IRS cuando paguemos tipo fijo y recibamos tipo variable, es decir, cuando nuestras expectativas sean de subidas de tipos, mientras que venderemos IRS, es decir, pagaremos tipo fijo y recibiremos tipo variable cuando nuestras expectativas sean de bajadas de tipo de interés. Definiremos un CAP como una sucesión o cadena de opciones call sobre tipo de interés. Es decir, básicamente va a protegerse o aprovecharse de subidas en los tipos de interés. Pero es una opción, es decir, tengo el derecho a protegerme o no de esa subida de tipos. Básicamente me va a permitir transformar un tipo fijo, un tipo variable en un tipo fijo, y básicamente el CAP nos va a liquidar por diferencias. Tiene una ventaja fundamental frente al IRS. En un CAP yo puedo elegir si ejerzo ese derecho o no, y por tanto puedo beneficiarme de movimientos favorables en los tipos. Un floor, por contra, es una cadena de opciones put sobre tipo de interés. Funciona idénticamente igual que el CAP, es decir, también liquida por diferencias,
y tiene la misma ventaja frente a un IRS, es decir, me permite beneficiarme de movimientos favorables en los tipos de interés, protegiéndome de los desfavorables. Cuando hablamos de cobertura del riesgo de tipo de cambio o de gestión del riesgo de tipo de cambio, vamos a verlo a través de un ejemplo con opciones. Cuando hablamos del mercado de divisas, vimos el seguro de cambio como cobertura o como eliminación del riesgo de tipo de cambio a través del forward futuro. Aquí lo vamos a ver a través de opciones sobre divisa. Y en el caso de renta variable, veremos igual una estrategia de cobertura a través de la compra de put. Vamos a proteger una posición larga de acciones o de una cartera de acciones con la compra de una opción put. Muchas gracias.